Bueno, pues ya teníamos ganas de retomar esta sección, esta visita con nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro Burruezo? Bueno, no tan bien como vosotros, pero Bueno, no sé si bien o mal. Lo que pasa es que siempre, a pesar de que hay veces que las circunstancias, sobre todo, no sé si decir globales, a veces son más feas y otras más bonitas. Y ahora, la verdad que vivimos una temporada un poco complicada, ¿verdad? Pero aún sí. así nos gusta poner al buen tiempo buena cara, que yo creo que también es un síntoma y un símbolo de resistencia. Pero bueno, para seguir resistiendo precisamente necesitamos más noticias positivas y también las noticias del ecomensajero digital, unas más, más positivas que otras, pero todas necesarias para estar en la parte y en el lado bueno de las cosas, Pedro, que es de lo que se Sí, trata. ahí, Cuéntanos. ahí estamos. Pues vamos hoy a comentar tres noticias. La primera es un poco, digamos, escatológica, ¿no? Se titula Cagando, que es gerundio. ¿Y de qué va? Pues va de que estos temas siempre suscitan risas, ¿no? Claro. Pues, ¿te acuerdas que hemos hablado del biohacking Sí. en las últimas dos apariciones en Noticias Positivas, ¿no? Pues el biohacking, insistimos una vez más, es hacer aquellos pequeños cambios en nuestra vida cotidiana que tienen que ver con nuestro continuum como especie para, digamos, amoldar lo que es nuestra vida cotidiana a lo que sería la vida más natural posible, ¿no? Y estamos hablando pues de alimentación, de ejercicio, de tener contacto con la naturaleza, en fin, de seguir los ritmos de la naturaleza y no los ritmos del sistema. Y en ese marco, digamos, pues hay que comentar que hay muchas cosas que las hacemos mal, ¿no? Que las hacemos de una forma completamente de espaldas a lo que es nuestra constitución como especie, ¿no? Y entre ellas, una cosa que hacemos muy mal es defecar. Hmm. O sea, defecamos mal. ¿Por qué? Porque defecamos en una postura que no es natural. Los váteres convencionales, pues digamos que nos obligan a tener una postura a la hora de defecar que, que no es la que nosotros, digamos, utilizaríamos en el caso de que fuéramos seres que están viviendo en una sociedad lo más natural posible, ¿no? Porque nuestra vida, nuestra forma natural sería en cuclillas, digámoslo así, ¿no? Entonces, como yo decía, ¿no? Como hemos explicado en las últimas apariciones aquí en Hmm. Noticias Positivas, pues el biohacking no se trata digamos, de irnos a vivir a la selva o a las montañas y tal, sino de hacer esos pequeños cambios que, digamos, pues te acercan al continuum de nuestra especie. En este caso, ¿cómo sería defecar? ¿No? Pues claro, lo ideal sería cagar en la naturaleza, en la postura natural, Claro. ¿no? Esto sería lo más sano, en todos los sentidos, ¿no? Incluso también desde un punto de vista medioambiental, ¿no? Sin duda. Porque eso significaría que estamos abonando la tierra, ¿no? Eh, La tierra nada, y la naturaleza nada se desperdicia. No, claro, lo que pasa es no hay que cagada en otro sentido. exactamente. De todas formas, también hay que tener en cuenta que si de repente, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, pues 3 o 4 millones de personas cada día se van a defecar a la naturaleza, pues también se estaría creando otro problema, ¿no? Pero entonces, aplicando el biohacking, que es esos pequeños cambios dentro de la sociedad actual, pues para defecar correctamente sería, digamos, poniendo, por ejemplo, debajo del váter un taburete o algo así que nos obligaría a levantar las piernas Claro. por encima de la cintura, con lo cual estaríamos emulando la posición original y esto tiene un sinfín de virtudes desde el punto de vista de nuestra salud, ¿no?
recomiendo que la lectura del artículo en vidasana.org o en lo que es el Ecomensajero Digital para que los que nos están escuchando y quieran evitar o llevar a cabo esta forma de evacuar, pues puedan, digamos, contemplar pues, cuáles son todas las virtudes que tiene este sistema, ¿no? Es un buen consejo que demuestra que, a pesar de que vivimos en un entorno bastante artificial y muy contra natura, pues sí que es cierto, siguiendo con esta filosofía del biohacking, que se pueden introducir pequeños cambios que los podemos hacer en nuestras casas y que en realidad no son cosas que nos vayan a afectar mucho, que no son tan molestas, no son grandes molestias, y sí que es cierto que nos pueden ayudar. ¿Tú, por ejemplo, tienes taburete debajo de tu váter? Pues mira, en mi caso, mi casa es tan pequeñita que un poco más y, vamos, de hecho nuestro baño fue casi una adaptación, yo creo que de otra cosa, y básicamente te das con las rodillas prácticamente en la pared. O sea, no sé cómo... Ahí hay un en mi caso concreto habría un doble problema, ¿no? Pero a poco que sea posible, porque simplemente es levantar un poco las piernas, yo te lo recomiendo. Yo diría incluso, no sé si estoy siendo demasiado, bueno, exagerado, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú vas al médico con problemas digestivos, por ejemplo, Ujú. nadie te va a hablar de esto. No. Ningún médico te va a hablar de esto. Pero yo creo que una gran parte de las enfermedades que tienen que ver con el sistema digestivo, bueno, ya sabemos que las enfermedades son multifactoriales, ¿no? Evidentemente, en este caso, pues tendrían que ver la alimentación, cómo comemos, bueno, el orden, bueno, muchas cosas, pero en ninguna consulta te van a hablar de esto. Pues yo creo que es súper importante porque de lo que se trata es que, de que cuando tú vas al baño, pues puedas liberar completamente lo que hay en el intestino, ¿no? Y, y esta es la fórmula óptima para hacerlo. Y valdría Y, cualquier taburete, perdón, o cualquier... sí, se trata, algo que bueno, quepa. en el artículo ya se ve una foto, simplemente se trata de levantar. En mi casa, por ejemplo, esto lo hacemos yo lo hago desde hace 20 o 25 años. Tenemos una superficie de plástico que encontramos ahí en un container, que eso debería servir para cualquier otra cosa, y es un poco como, por ejemplo, cuando vas al cine, ¿no? Cuando vas al cine, que a los niños pequeños le ponen como un suplemento Sí. para que estén más altos y puedan ver la pantalla perfectamente, pues esto sería un poco lo mismo, ¿no? Cualquier cosa sirve. Hay empresas que los fabrican, pero algunos están en biocultura, pero puede ser de madera, de plástico, de lo que sea, ¿no? Y otro asunto, que esto ya es como más particular, pero también que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, es el tema de luego cómo te limpias, ¿no? Pues eso del papel higiénico, eso es cualquier cosa menos higiénico. Eso, de hecho, hay no solamente los musulmanes, sino en India, por ejemplo, en muchos lugares de Asia, en, se lava con agua. O sea, eso es lo correcto, lo más sano y aparte estás evitando un gasto completamente innecesario en papel, que además luego no hace falta filtrar eso en ningún tipo ¿me entiendes? ¿Cómo se llama? Bueno, de estas depuradoras de agua, ¿no? Un chorro de agua, Un básicamente. chorro de agua y ahí se queda todo limpio y ¿Qué perfecto. dirá la gente? Ya, pero a lo mejor es más gasto de agua. Y de bueno, pues igual que cuando tiras de la cadena y aparte te estás quitando todo el agua que se gasta y la En la celulosa. fabricación de papel. Efectivamente. O sea pero en cualquier caso es más higiénico y yo creo que por un pochorrito de agua nadie, no. En fin, ese sería uno de los temas, ¿vale? Pues nada, el ecomensajero nos manda a cagar. Ese sería el primer titular de, Eso. de esta A cagar, sección. pero a cagar Pero a bien. cagar bien, A cagar que, bien. todas las funciones indispensables para nuestra vida, si se hacen bien, pues son mayor calidad de vida, y eso es así.
Bueno, es que tú no sabes la cantidad de, por ejemplo, los datos, por ejemplo, de estreñimiento que hay en España, ¿no? Y estreñimiento y muchas otras cosas. Entonces, esto es una de las cosas que habría que aplicar, que además es fácil, es sencillo, es baratísimo. Fíjate, ¿por qué no lo vas a hacer, no? Si además va a tener una buenísima repercusión en tu salud, ¿no? Algo sencillo, que no supone mayor problema y que nos va a ayudar. Pues un consejo ya que los que estéis viendo esto, esta sección en el día de hoy, pues bueno, os lo lleváis para casa. Aún así, como dice Pedro, leeros el artículo, que siempre los colgamos tanto en el YouTube como en la web, que también colgamos esta sección, hacemos una entrada en la web de noticiaspositivas.es y siempre dejamos los artículos para que lo complementéis. Muy bien. Pues si quieres, Pedro, seguimos. Siguiente tema. Sí, pues mira, en el mundo de la literatura, digamos que en los últimos años ha habido una explosión de autores y autoras en todo el planeta eh, que han, digamos, escrito sobre naturaleza, pero con un punto de vista en que la naturaleza está en el centro, no tanto como una visión humana a partir de la cual, digamos, la naturaleza se muestra, sino que es como que está escribiendo la propia naturaleza. Esto por un lado. O por otro lado, otro ejemplo sería de autores que escriben ya sea ensayos, ya sea novelas o poesía, pero desde un punto de vista como muy íntimo, muy poético, que nos permite ver una visión, nos permite tener una visión de la naturaleza como más, digamos, más espiritual, más poética, más contemplativa, más evocadora, ¿no? Y más completa, quizá. Más completa, efectivamente, porque la naturaleza es así, tiene esa parte física, ¿no? Pero también tiene esa parte, digamos, evocadora, ¿no? Que es capaz de remitir a otros mundos, ¿no? Por ejemplo, un amanecer en pleno bosque, por ejemplo, donde yo vivo, ¿no? El crepúsculo en la costa mediterránea, pues son imágenes que evocan, ¿no? Entonces, o bueno, o el mundo de los animales, ¿no? Por ejemplo, los animales, las plantas, ¿no? Pues hay muchos autores que han escrito, por ejemplo, novelas que el protagonista pues es un lobo o es un ave, o a veces incluso también habría, digamos, la parte audiovisual, que serían los documentales, que no los típicos sobre que serían más de naturalistas, sino más como poéticos, sobre, por ejemplo, ese documental tan interesante sobre el pulpo, ¿no? Sobre la inteligencia Ah, y la capacidad sintiente, ¿no? De los pulpos, ¿no? Que a partir de que ves esa película ya es imposible comerse un pulpo a feira, ¿no? Entonces, bueno, se ha creado una nueva web que ujú. yo recomiendo a todos, que contiene obras, por ejemplo, inéditas o entrevistas con los autores o recomendaciones o reseñas de libros en torno a este género, ¿Y ¿no? cómo se...? La literatura. O sea, Literatura es el sí, género. sí, literatura es, digamos, el nombre que se le ha dado al género en lengua castellana, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un concepto en inglés, pero digamos, pero este género, digamos, está muy fuerte en castellano. Y yo te diría, además, que no estaríamos haciendo algo correcto si habláramos de esto como un género, o sea, como un género en un sentido que estuviéramos diciendo como si fuera algo menor, ¿no? Exacto. Porque, porque han habido obras que han sido bestsellers. Ahora mismo hay una gran cantidad de autores que están escribiendo sobre el tema y, ¿sabes? O sea, se corre el peligro de alguna manera de decir, bueno,
literatura, no, sí, eso, ese género para los animalitos o para los ecoactivistas o para los raritos, pues no. Es un estilo, llamémoslo así, que está causando una gran sensación en el mundo literario y que tiene pues un montón de seguidores y un montón de autores de un gran nivel, ¿eh? No, no digo de ya digo, no esos autores que se dedican a los animalitos y tal como si fuera una cosa menor, pues no. Literatura de primera categoría, pero que, digamos, pues, en primera persona está la naturaleza, ¿no? Liternatura.com. Ese es el nombre también de la web de la que estamos hablando. Y entonces hemos entrevistado a Gaby Martínez, que es uno de los factotums de esta iniciativa y también uno de los principales autores de este estilo en español, Gaby Martínez, y también él está al frente de algunos de los festivales que se llevan a cabo digamos, con estas premisas, como por ejemplo uno que hay en la Siberia extremeña y en otros lugares de España y del mundo, y nos parecía muy interesante pues para que nuestros lectores, si no están habituados a este estilo, pues que ya se pongan las pilas porque es un estilo que ya ha dado unas obras de primera magnitud. Fíjate, no es tanto de literatura, pero sí relacionado con la cultura en general. Que ayer vi un fragmento de un documental de la BBC, Pedro, que se estudia, incluso se estudia en escuelas de cine como ejemplo del tempo, del ritmo, del suspense, ¿no? Es un documental de la BBC en el cual se ve como un lagarto escapa a un ataque de unas serpientes que se lo quieren zampar, Sí. pero está rodado con un suspense, con una manera, también ayuda. Primero, cómo captan perfectamente la secuencia, que parece que tener equipo, también ayuda la propia dinámica de cómo se produce esa persecución, ¿no? O sea, se conjugan muchos factores, ¿no? Pero a lo que tú decías, esto viene a cuenta de esto que decías de no, bueno, es que parece que como que es un género menor. Cuidado, que estamos hablando de un fragmento de un documental de naturaleza de la BBC que se estudia en muchos lugares, en muchas academias de cine, y que, que ha tenido no sé cuántas, no sé si decenas o incluso centenares de millones de reproducciones, y que es una increíble muestra de montaje, de ritmo, de música, de producción, ¿no? Casi Sí. de cine, ¿no? Y con la literatura igual, o sea, esto no es Hay, un género menor, ni mucho menos. hay que decir que no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos, estos autores que escriben, por ejemplo, ficción, ¿no? Sobre por ejemplo, un ave o un insecto, lo que sea, ellos son especialistas, ¿no? Efectivamente. Tienen pues carreras y másters y estudios y sus trabajos viven en torno a esto. Entonces, en vez de escribir sobre las cosas que les pasan a los hombres, pues escriben sobre las cosas que les pasan a los animales o a las plantas o a lo que sea, ¿no? Entonces es muy interesante y además se comprende, ¿no? Leyendo estas obras que el mundo vivo, no humano, es un mundo también sintiente, es un mundo en el que hay ánima, en el que hay una razón de ser, en el que hay digamos, una vida consciente, aunque no sea igual que el del humano, ¿no? Pero ya digo, muy interesante porque para amar hace falta conocer, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, claro, a veces es difícil, ¿no? Leer un ensayo sobre los insectos o sobre los océanos y tal, pero a veces con una historia de ficción entra mejor, ¿no? Ese conocimiento. Entonces, esto es una posibilidad, la literatura. Aunque digo que es un estilo, un género, que también incluye ensayos, poesías y bueno, muy interesante los que quieran introducirse, los que no lo hayan hecho ya o los que lo hayan hecho de una forma, digamos, tangencial, pues ahora pueden ahondar en este mundo y estar
al loro de autores, novedades, libros, todo eso, con literatura.com. Literatura.com. Otra recomendación, hoy está siendo un programa bastante útil y lleno de alternativas. Y bueno, pues el siguiente tema, creo que este es el de biocultura, ¿no? Creo. No, Ah, no, no. no vamos a hablar de biocultura Ah, hoy. vale, vale. Eh, mm, bueno, aquí, bueno, nosotros como Vida Sana, pues siempre hablamos en general, ¿no? de la agricultura sin tóxicos, sin modificación genética y todo esto y tal, pero generalmente, por ejemplo, no se oye hablar tanto de jardinería. Y en la jardinería convencional, pues también se utilizan muchos tóxicos y bueno, y se malbaratan muchos recursos. En general, ahora la jardinería está optando por posibilidades cada vez más sostenibles, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, aunque ahora está haciendo mucho calor, hemos tenido una primavera muy lluviosa, ¿no? Sí. Y esto significa que ha habido una gran proliferación de caracoles y babosas. Los caracoles y las babosas, cuando se convierten en plaga, pues también afectan no solamente a los cultivos, digamos que son alimentarios, sino también a la jardinería, a las plantas ornamentales, ¿no? Y en esta noticia de El Ecomensajero Digital recomendamos que este año el geranio, por ejemplo, es una planta muy mediterránea, muy resistente y que por sus tallos que son gruesos y que son un poco como rugosos, pues no son del agrado ni de las babosas ni de los caracoles. Entonces es una forma de tener flores, de tener colorido, de atraer a los insectos, a los polinizadores y tal, sin utilizar tóxicos para combatirlos, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza que muchas veces dan lo que necesitamos y que si no te gustan, como bien dices tú, si no quieres tener muchos caracoles ni muchas babosas, pues no hace falta que rocíes nada de veneno, sino que plantas unos geranios y con eso ya lo tendrías. Y encima, como bien dices tú, este tipo de soluciones que se habla mucho, ¿no? De las ventajas de poner según qué tipo de flores cerca de donde hay cultivos. Precisamente por eso, porque sirven para repeler algunas plagas y además ayudan a que haya polinizadores que los estamos perdiendo y esto no es una tontería. Sí, en este caso el geranio no es que ayude a combatir la plaga que actúa sobre otra planta, pero sí que, digamos, digamos que se protege a sí misma. Entonces, si tú tienes geranios en tu jardín o en tu balcón y tal, no tienes que utilizar ningún tipo de tóxico porque las babosas y los caracoles no la van a tocar, no la van a tocar. No les gustan los No geranios. les gusta, ¿no? Interesante. Otra parte más de, bueno, igualmente práctica y otro consejo hoy ha sido una sección bastante útil. No sé si nos queda alguna más por la parte de vida sana, que también hay otro tema del que vamos a hablar, que queremos, con el que queremos Pues terminar. no, tres noticias significativas y hay 10 en cada mensajero digital, pero con estas tres yo creo que ya hemos dado así como las claves, ¿no? de este número, ¿no? Y aparte, una noticia que no tiene que ver exactamente, o sea, no tiene que ver con vida sana, pero sí contigo y con tu persona. Cuéntanos con esa segunda parte de este Bueno, documental. como ya sabéis, pues yo soy músico y tengo una dilatada trayectoria, ¿no? en el ámbito de la música y José López hizo una película hace 10 años que se llamaba Las tres vidas de Pedro Burruezo, que se estrenó en cines, que bueno, hicimos un montón de festivales y en fin, tuvo su vida esa película y su recorrido, ¿no? Pero estaba muy centrada en la parte musical, ¿no? En toda la historia mía y tal, ¿no? Y yo llevaba mucho tiempo que, digamos, tenía ganas de explicar que toda esa música, ¿no? Tiene una, digamos, una razón de ser ecosófica o espiritual, o llámalo como sea. Entonces,
Hemos hecho esta película que se llama Las tres vidas de Pedro Burjuezo, segunda parte, As-Safar, el viaje, y que explica pues qué hay detrás de toda esa música, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la muerte, ¿no? En una sociedad en la que la muerte casi está prohibida. Se habla también de una visión de la naturaleza que escapa incluso a la visión que tienen los propios ecoactivistas de Occidente, que no deja de ser la visión desde un hombre blanco o mujer blanca que parte de una ideología concreta, ¿no? Y bueno, es una película que ya algunas personas que lo han visto se han quedado así un poco tal porque plantea algunas ideas que no son habituales en el mundo moderno, ni siquiera en el mundo ecologista. Es que además hace mucha falta porque tampoco se trata de impugnar el mensaje ecologista occidental, pero sí que hay que enriquecerlo, ¿no? Porque, Enriquecerlo sería la palabra, yo creo, claro, o es, completarlo. o completarlo, porque desde luego que los occidentales, que somos los principales causantes, la cultura occidental, somos los principales causantes de los problemas ambientales, también porque a lo mejor es la parte más desarrollada en el sentido de desarrollo económico, que quizá no desarrollo espiritual o desarrollo humanístico, ¿no? Pero es evidente que desde Occidente no podemos dar muchas lecciones y que quizá habría que cambiar el foco. De hecho, hay gente que me comentaba hace poco que pensaban que, por ejemplo, la llegada de según qué tipo de señores a instituciones de poder, como puede ser este señor este de Donald Trump, que es un reflejo no del poder de Occidente, sino del decaimiento, ¿no? De la crisis, De del su declive, decadencia, ¿no? de la Sí. decadencia de Occidente, ¿no? Y quizá estamos yendo hacia otros lugares porque a lo mejor Occidente está agotado, ¿no? Y hay que mirar Sí, hacia otros lados. sí, sobre todo yo creo que el mundo ha sido, digamos, gobernado por poderes coloniales, ¿no? Total. Y este colonialismo que se ha instaurado en todo el planeta desde hace siglos, de alguna manera nos ha condicionado también nuestra propia visión, de tal manera que de alguna forma todos o muchos occidentales somos también colonialistas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, el mundo rural también ha sido colonizado, ¿no? Por las ideas urbanísticas, Y el ¿no? ecologismo que practicamos es muy colonial. También, o O sea, sea, la transición ecológica puede ser un argumento incluso para justificar que nos sigamos apropiando de ciertas materias primas que no queremos saber de dónde vienen ni a qué costo, ¿no? exactamente. Pero hay otras visiones del mundo, ¿no? Hay otras formas de entender la naturaleza, hay otra forma de entender la producción, hay otras maneras de vivir, incluso en una ciudad, ¿no? Incluso en un pueblo. O sea, se puede vivir de muchas maneras. Y yo no digo que en Occidente todo esté mal, mucho menos. Y la película no refleja eso, pero sí que refleja que hay otras maneras de vivir y que esas otras maneras eh, tienen cosas que tú puedes coger, aunque no cambies del todo tu vida, pero sí que las puedes coger con... Es un poco como el biohacking, ¿no? O sea, no estás cambiando radicalmente, no te estás yendo a vivir a una cueva ni a la selva amazónica, pero sí que estás haciendo cambios que te permiten que tú puedas vivir más acorde a tus sentimientos. En este aspecto, no solo ya en el aspecto de lo físico, de lo material, sino también de lo espiritual, ¿no? Porque también nuestros corazones han sido colonizados con ideas sobre, por ejemplo, ¿no? ¿Nosotros qué somos? ¿No? ¿Somos una casualidad cósmica? ¿Estamos aquí solo para consumir, por ejemplo? ¿O hay un
hay una causa, ¿no? O sea, Una entonces finalidad. una finalidad, ¿no? ¿A qué hemos venido aquí, no? Bueno, la película no da respuestas exactas y tampoco es mi voluntad, pero sí que plantea dudas, ¿no? Sobre lo que se nos ha impuesto como lo que es lo normal, ¿no? Como lo que tiene que ser. Bueno, ¿y por qué tiene que ser? ¿Por qué tiene que ser así? Pues por ejemplo, pues oye, y en este sentido también habla de una gran crisis, ¿no? La película habla de una gran crisis global, pero al mismo tiempo las crisis también pueden ser las crisis personales, las crisis profesionales, las crisis sentimentales, ¿no? Las crisis de todo tipo pueden ser también oportunidades para ver más allá, incluso, por ejemplo, no sé, la misma enfermedad, ¿no? Cuando aparece una enfermedad también puede ser, el cuerpo te está diciendo que quizás harías bien cambiando ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la película plantea un montón de interrogantes. Empieza con algo muy fuerte y es que yo digo que en un momento dado, cuando yo era muy joven, pues me planteé o fantaseé con la idea de asaltar el Parlamento y, y provocar que intervinieran las fuerzas de seguridad y morir en el intento, ¿no? Como porque en aquel momento yo estaba leyendo mucho a Mishima y las órdenes de caballería y todo esto, ¿no? Y Mishima fue el filósofo este japonés que se acabó suicidando, la sí, hiciste sí, Harakiri, ¿no? asaltó el Parlamento japonés, llamando la atención sobre la posibilidad de seguir sociedades más de carácter tradicional, ¿no? Más basadas en lo que era el Japón tradicional. Intervino, como él pretendía, intervino las Fuerzas Armadas y él se acabó suicidando antes de en un proceso que se llama seppuku. Seppuku es la Sí. palabra concreta, ¿no? Y luego Harakiri sería la traducción literal de cortar barriga, digámoslo así, ¿no? Pero seppuku sería el proceso el acto de suicidio ante una situación, digamos, para no perder tu honor, ¿no? Para mantener tu honor intacto, ¿no? Antes del desastre, ¿no? Entonces, bueno, yo fantaseaba con todo esto y tal, pero luego se me aparecieron los sufís y todo esto y entonces pues ya vi que era más prudente y más interesante cambiarse a uno mismo antes de cambiar el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando te cambias a ti mismo, también estás cambiando el mundo, porque de alguna manera todo eso se refleja bueno, en tu grupo más cercano. Bueno, en cualquier caso, los que queráis ver esta película se llama Las tres vidas de Pedro Burguezo, segunda parte, As-Safar, el viaje, y está disponible en YouTube. Disponible, también pondremos el enlace. Yo, antes de terminar, sí que es que quería una pequeña reflexión, Pedro, porque lo estaba pensando y es precisamente volviendo, no te digo que todo lo occidental sea malo, pero ahora se están imponiendo unas ideas tan muy tóxicas, porque precisamente más que buscar el autoperfeccionamiento de uno, que es esencial para buscar el perfeccionamiento del mundo, están triunfando tipejos que lo que nos llaman es a construir nuestra identidad odiando a otras identidades, ¿no? O sea, este tío da igual, porque lo importante es que si yo voto a este tío, por muy mala persona que sea, como va a fastidiar a gente a la que odio, va a fastidiar, yo que sé, a los moros o a las mujeres o no sé quién, pues le voy a... O sea, son identidades basadas en... Ellos te dicen a quién tienes que odiar, en vez de basarse en ese camino que tenemos que hacer para mejorarnos a nosotros. En vez de mirar a quién tienes que odiar, que es lo que se están proponiendo, las ideas que lamentablemente ahora parece que se están imponiendo en Occidente, otro tipo de referentes que se basan no en construir tu identidad en contraposición a un otro, que también está muy ligado al colonialismo, esa otredad, ese otro que es diferente de nosotros y al que podemos odiar porque no es igual que yo, ¿no? En cambio, Y además que esa construcción del odio está, digamos, está
construida en base a estereotipos y en base a, en muchos casos, mentiras, cuando no falsedades por completo, ¿no? Entonces, hay que conocer, hay que inspirarse, ¿no? Hay que inspirarse para construir un nuevo mundo, ¿no? Donde reine la armonía, la paz, la serenidad, la compasión, la justicia social, ¿no? Y a lo mejor esos otros mundos posibles no siempre tienen por qué ser según ideas occidentales y, o, por ejemplo, de la izquierda clásica, ¿no? Porque en otras sociedades ha existido la justicia social y no eran sociedades, digamos, eh, comunistas o sociedades socialistas. Entonces, bueno, lanzamos preguntas, lanzamos reflexiones en esa película y pues habrá gente que le parecerá que todo eso es una locura y a mí lo que me parece es que el mundo está completamente loco. El mundo está completamente loco y entre las muchas alternativas que hay, los muchos caminos, lo que está claro es que debemos mirar hacia referentes. Luego ya cada uno desarrollará su camino, pero buscar referentes que no se basen en el odio a un otro que ni siquiera Claro. conocemos, sino en esos posibles caminos, que son muchos, que nos lleven a primero a mejorar, a mejorarnos y luego a partir de ahí mejorar, no sé si el mundo, pero al menos la parte del mundo que nos toca vivir. En fin, Pedro, que muy interesante, también pondremos este enlace y un placer como siempre hablar contigo. Y antes de irnos, pues cuéntanos qué tenemos que hacer Bueno, para... los que queráis recibir gratuitamente el Ecomensajero Digital, que sale cada semana, pues os podéis suscribir de forma gratuita en vilasana.org. Pues ya sabéis, ya estáis tardando porque si desde luego queréis aprender cosas tan útiles como cagar como Dios manda, pues este es un espacio de referencia. Muchas gracias por todo, Pedro. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Un Un abrazo. abrazo.